¿Qué cambios atravesamos en el tango? Imagínate que la mujer pasó de ser la sometida de la danza a empoderarse y proclamar: "A mí nadie me manda". ¿Serán los nuevos tiempos? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema que me parece bastante controversial y viene a cuento de algo que me pasó hace apenas un par de semanas mientras bailaba en una milonga. Pero antes debo hacer una aclaración. Yo entiendo que todo cambie y entiendo que hasta a veces todo cambia tan rápido que no da tiempo a nuestra comprensión a que elabore un proceso sobre ese cambio y nos quedamos en ascuas. Quiero decir, antes la mujer estaba en el baile como a merced del varón. Luego, a partir de Juan Carlos Copes y otros maestros, la mujer se posicionó en un terreno de igualdad, en ese 50 y 50 con que compartían la danza. Y desde los años 80, según mis estimaciones, la mujer asumió como un rol principal que puso al varón en un segundo plano. No voy a discutir esto último porque en algún punto me parece que la mujer es una figura bella que bien vale que luzca, pero ese lugar que le cupo al varón, ese segundo plano, vino acompañado de otro concepto que algunas bailarinas y en cierto modo algunas milongueras que aprendieron de esas bailarinas hagan lo que les venga en gana sin atender lo que el varón, que es generalmente el conductor de la danza de tango, le indique como movimiento o como figura. Más aún, si quisieras insistir en algún movimiento, estamos en el momento en que algunas mujeres te tildan fácilmente de machista, autoritario y las menos instruidas de machirulo, que no sé exactamente qué significa ni de dónde viene, pero que de alguna manera se emplea para denigrar al varón cuando no se cuenta con capacidad para argumentar. Lo que quiero decir es que entonces, estando en el baile, querés indicar una detención y te encontrás con que ella se pone a hacer ochos adelante, o le haces una barrida y te hace una contrabarrida diciéndote: "A mí nadie me manda", mirándote con cara de "mis antecesores fueron ovejeros alemanes", o querés desplazarte a un costado y te detiene para proponerte un movimiento que a ella se le ocurrió. ¿En serio? ¿Y yo para qué saqué registro de conducir? No me cabe duda de que estamos en una nueva era. De hecho, lo único que se respeta, que todavía se mantiene como tradición en una milonga, es la circulación, girar en el sentido antihorario, porque todo lo demás parece desvanecerse en el aire. Esta es la época en la que el hombre cuida su vocabulario mientras la mujer se expresa con fuerza y determinación. Imagínate que antes la mujer no solo era una seguidora pasiva, sino que ante cualquier locura que podía ocurrírsele al varón, sonreía como para no decirle que era un imbécil bueno para nada. Tenía una actitud como de sumisión, de tenés que aceptar cualquier cosa de parte del egocéntrico con el que bailaba. Pero ahora la actitud cambió y ella empezó a expresar su individualidad. De hecho, en muchos casos, no espera instrucciones de nadie, sino que toma el control y se convierte en la guía de su propio viaje en la pista de baile. Ya en otro video te conté quién conduce en el baile de tango, pero esto es distinto, porque aquí no tiene tanto que ver la conducción como el espíritu de desafío ante el liderazgo. A ver, a menudo cuando una mujer baila tango es como si dijera: "soy dueña de mi propio destino". Tiene una presencia que irradia confianza y determinación. En muchos casos lo ves en la postura y en los movimientos que ejecuta con precisión y destreza. Pero esa expresión de "a mí nadie me manda", según mi parecer, va en detrimento de todo ese brillo. La verdad es que tanto un miembro de la pareja como otro no son ni superiores ni inferiores en su rol,
sino que son complementarios. Uno necesita del otro y tienen la misma importancia. Pero parece que a veces algunas personas aún no entendieron esta posibilidad de compartir y buscan desafiar las normas establecidas para reclamar un poder en el baile y convertirse en una líder decidida desde el rol seguidor. Ahora, es comprensible que algunas personas puedan tener preferencias o estilos de baile diferentes, y hasta es válido expresar una opinión personal. Incluso, también me parece fundamental mantener el respeto hacia todas las formas de bailar, pero la puja por un supuesto poder durante el baile, como lo entienden algunas personas, deja a un lado el placer de bailar. Quiero decir, yo entiendo que algunas personas prefieren ser guiadas mientras otras se inclinan hacia la independencia y el control. Pero en ese caso, ¿qué sería más conveniente? ¿Decirlo antes de bailar o imponerlo durante el baile? ¿Puedo responderte dentro de 20 años? No voy a negar que el tango es sinónimo de proceso, que está en permanente desarrollo. La diversidad de interpretaciones y enfoques es lo que enriquece esta danza y la mantiene viva. Pero creo que aquí entramos en un terreno que es muy árido, porque empezamos a discutir entre dos clases de personas, las que no se dejan llevar porque no entienden la conducción y las que no se dejan llevar porque precisamente se niegan a que la lleven. Y esto se torna más complejo porque, a mi entender, el tango es un baile que celebra la conexión y la comunicación entre dos personas. Es un baile colaborativo en el que cada parte aporta a la pareja. Y esto sin mencionar la riqueza expresiva y emocional en la que nos sumerge y que produce una experiencia tan agradable que termina convirtiéndonos en adictos al abrazo. Y todo dentro de un marco de respeto mutuo. De modo que negarse a ser llevada en el baile para imponer el propio baile, a mi juicio, hace perder el valor de una sensación única y tiende a convertirse en un acto regido por ciertas convicciones, ciertos pensamientos que desconectan a las personas, como si te dijera que el cerebro gobierna por encima del corazón, por encima de las emociones naturales que nos invita a sentir el baile de tango. ¿Y qué hay de quienes no recibieron la invitación? Ahora, dicho esto, existen algunos aspectos que podrían considerarse perjudiciales respecto de las mujeres que no se dejan llevar e imponen su propio baile. Y no lo digo como una verdad universal, sino como un punto de vista específico. En primer lugar, existe lo que podríamos llamar expectativa de baile, porque generalmente el varón tiene una presunción al momento de abrazar a su pareja y es la de considerar que él va a conducir y a través de esa conducción va a proporcionar placer a la otra parte. Por lo cual, si la mujer quiere imponer su baile, disminuye o diluye por completo la función del conductor y su propio placer. En segundo término, y como consecuencia de lo dicho, diría que existe una limitación de la creatividad, dado que al no dejarse llevar, algunas mujeres pueden ser percibidas como estancadas en su propia rutina de baile sin abrirse a nuevas experiencias o estilos de tango. Igualmente, está claro que la creatividad no se limita a seguir o liderar, sino que puede manifestarse de diferentes formas en el baile, pero el uso de los tiempos para expresarse individualmente cambian, y eso implicaría replantearse toda una forma de bailar. Y en tercer lugar, diría que hay una dificultad para establecer una conexión fluida. Y esto es algo que en cierto punto me eximo de explicar porque las mismas características del tema ya implican que resulta difícil una comunicación entre los miembros de la pareja. Pero basta decir que en el tango la conexión es una responsabilidad compartida tanto del varón como de la mujer. Si al respecto querés aportarme tu punto de vista, déjamelo en los comentarios
y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, ya sabemos que si una mujer hace lo que quiere en el baile, puede resultar difícil conducir, pero creo que aquí se debe tener en claro la comunicación previa al baile y no aceptar una invitación a bailar al modo tradicional para luego sorprender al milonguero con un tipo de baile que puede resultar desagradable. Si hay algo importante en el tango es la experiencia amorosa de tango, compartir un placer y llevarse el recuerdo de ese placer una vez que nos hayamos ido de la milonga. De lo contrario, fue un momento que terminó llenándonos de frustración y enojo. Por eso, aprendamos a convivir en el abrazo y a entender que estamos bailando con nuestras respectivas sensibilidades. Y si la tuya trae algo distinto, no impongas ni te sometas. Busquemos un punto de equilibrio para que ambos podamos disfrutar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.